Bueno, si traen sus Biblias, estamos en Efesios capítulo 5. Si no traen una Biblia, levanten la mano y les prestamos una Biblia. No, nadie. Como que sí, como que no. Efesios capítulo 5. Caminemos en amor y vamos a ver la tercera parte de nuestro estudio en este capítulo. Efesios 5. Y para verlo en contexto tenemos que comenzar en el versículo 1 y vamos a ver hasta el versículo 20. ¿Ya están todos ahí? Nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, por la luz son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por favor de tomar asiento. Pablo nos acaba de instruir del amor que tenemos en Cristo Jesús. Nos dice que somos hijos amados de Dios. Dios el Padre nos ama tanto, nos ama aún en la misma manera, en el mismo amor que Él demostró a su Hijo. En ser creyentes, hemos nacido de nuevo, tenemos una relación de amor con Dios el Padre, y el resultado debe de ser una demostración de amor a Dios en la forma en que nosotros vivimos. Vemos que esta relación de amor comenzó cuando nacimos de nuevo. Este amor de Dios fue puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y ahora podemos andar no nomás en amor, pero en la luz y sabiduría. Cada vez nos está aumentando más. No nomás fue el amor, fue la luz, la sabiduría, una vida completamente nueva. Pero fíjate, solamente por el poder del Espíritu Santo que podemos andar en amor, tanto como en luz y sabiduría. Y es el Espíritu Santo que está disponible, está en nosotros. Él nos puede ayudar. Y este es el tema que veremos hoy en día aquí. Andad en el Espíritu. Ese es el enfoque. Fíjate, vimos el primer punto: andad como hijos de luz, que fue el versículo 3 al 14. Andad en sabiduría, fue el versículo 15 al 17. Y luego el tercer punto de este estudio aquí es andad en el Espíritu, versículo 18 al 20, en lo que nos vamos a enfocar aquí. Pero para poder andar en el Espíritu, fíjate,
toma cuenta, nota lo que dice el versículo 18. Y quiero que entiendan esto, no es opcional. Ok, un día sí, un día no. No es opcional. Aquí quiero que entiendan, esto es un mandamiento que dice, sed llenos del Espíritu. Fíjate, es un mandamiento, sed llenos del Espíritu. En ser llenos del Espíritu es lo que trae armonía, unidad, no nomás en la iglesia, pero aún en nuestros hogares. Porque somos llenos del Espíritu Santo. En nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en el trabajo. Pero es el poder que viene de adentro de uno. Recuerda que cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador, el Espíritu viene y mora en nosotros. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Ese sello no se va a quebrantar. Ese sello es lo que nos permite reconocer que soy verdaderamente un creyente de Cristo Jesús. Porque el Espíritu de Dios mora en mí, vive en mí. Amén. Pero fíjate, una vez más, es el poder que viene de adentro. Porque muchos tienen una idea errónea. Quiero más del Espíritu Santo. No, ya está en ti. Ya lo recibimos. Vamos a seguir, fíjate. Es importante ver este tema. ¿Por qué? Porque el poder viene de adentro de uno, no es una presión de afuera. Ya está dentro de nosotros. Muy importante ver este tema y entender esto que es sed llenos del Espíritu. Y es aquí que vemos los puntos de hoy en día. El primer punto es un contraste. El versículo 18 es un contraste. Y te lo voy a explicar. Segundo punto, B, gozosos. Versículo 19. Tercer punto, gratitud. Versículo 20. Y el último es someteos, que es el versículo 21. Ahora, comenzando aquí con el primer punto, un contraste. El versículo 18 nos dice, no os embriagáis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pablo comienza en hacer un contraste aquí entre estar lleno de vino, de alcohol, y estar lleno del Espíritu. Qué gran contraste, ¿no? Qué curioso. Se me hace muy curioso que él iba a comparar el estar borracho con el estar lleno del Espíritu Santo. Qué curioso. Recuerden que acabamos de dejar la sección anterior aquí de andad en sabiduría. Fíjate, regresamos al versículo 15 al 17 una vez más. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo andas? Fíjate bien cómo andas, cómo caminas. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Como cristianos, hemos recibido esta sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios. Y es importante saber cómo caminar con cuidado. Le puse el énfasis, si se recuerdan, del gatito caminando en la barda, ¿no? Hasta corren y pisan muy bien, con mucho cuidado. Y así debemos de caminar como cristianos. Con cuidado, es decir, con diligencia y entender cuál sea la voluntad del Señor. Es porque dice aquí ahora, no os embriagáis con vino. No te emborraches, no te vayas a emborrachar. Esto no es andad en sabiduría. Emborrachándote no es andad en el Espíritu, pero andad en la carne. Y luego dice, en lo cual hay disolución. Es decir,
Perderán el control de sus actos. No se emborrachen, porque eso los va a arruinar sus vidas. ¿Cuántas vidas no hemos visto completamente descarriladas, perdidas, por vivir en esta manera? La vida del borracho es muy, y le puedo decir así, muy diferente de la vida del cristiano, de la vida del creyente, que anda en el Espíritu. ¿Ven? Tenemos que entender que Pablo levanta este tema y hace un contraste aquí. ¿Y por qué? Porque primero, fíjate, vamos a enfocarnos y ver lo que la Biblia dice del borracho. Cómo su vida es una vida de desesperación, completamente desesperada. Proverbios 23, 19 al 21, en la traducción en lenguaje actual, lo dice así: querido jovencito, préstame atención, actúa con inteligencia y no dejes de hacer el bien. ¿Por qué? Porque cuando instruimos a nuestros hijos, los instruimos a hacer el bien. No dejes de hacer el bien. No te juntes con borrachos, ni te hagas amigo de glotones, pues unos y otros acaban en la ruina. ¿Para dónde los lleva ese tipo de vida? Y qué curioso, fíjate, aquí vemos dos pecados aquí: borracheras y ser glotones. Verdaderamente te acabarán en ruina. ¿Cuántos no están viviendo una vida de desesperación, desesperados? ¿Por qué? ¿Por el alcohol? ¿Te imaginas? O yo sé que de esto no se habla mucho, pero ¿por qué? ¿Por la comida? ¿Por querer de comer de más? Aún les he dicho, ¿no? Te digo, el doctor ya nos dijo: baja de peso, deja de comer, no hagas eso. Y uno sigue igual. Aquí está, fíjate, un contraste. Y queremos entender que esto es pecado. Voltea conmigo, vamos al libro de Proverbios. Proverbios. Salmos, Proverbios 23. ¿Ya llegaron? Proverbios 23. No he llegado porque estaba en Salmos. Proverbios 23. Fíjate ahí lo que dice, comenzando en el versículo 29. ¿Ya están ahí? Hace una pregunta y dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en el balde? ¿Para quién lo amoretado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. Lo que vemos aquí en Proverbios, quiero que entiendan esto, nos pinta un cuadro muy diferente que aún los comerciales que vemos hoy día en la televisión. Porque recuerda que esta es la verdad de la palabra de Dios. ¿Ven? Los comerciales te van a pintar un cuadro muy diferente. Vas en el 10, 210, 15, en el freeway, y están los letreros. Muy diferentes. Siempre te pintan los comerciales de alcohol. La playa bien bonita, ¿no? Bien bonita, con una cerveza.
con unos modelos ahí que traen traje de baño, todos divirtiéndose, relajando, disfrutando la vida. Pero muy bien sabemos que la vida no es así. Cuando vas a la playa, lo que encuentras es la playa llena de basura por los borrachos. Y si se divertieron o se relajaron, en realidad no se recuerdan. Y cuando ves las fotos del día, las disque modelos se miraban mejor en ese día. ¿Por qué? Porque estaban borrachos. Muy diferente. Fíjate lo que dice el versículo 32, ahí Proverbios 23. Mas al fin como serpiente, ¿qué va a hacer? Morderá. Y como áspid, dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta del mastelero. Fíjate, esto es lo que no ves en los comerciales. No te lo van a hablar. En los tableros del freeway no te van a pintar este cuadro. No te van a enseñar los sufrimientos y los dolores que causa el alcohol en las vidas de las personas. No van a ver los sufrimientos de los matrimonios, el sufrimiento con los hijos, en el perder el trabajo, en pasar tiempo aquí en la cárcel, aún personas siendo deportadas. Pero vemos que ser un borracho te afecta en muchas diferentes maneras. Podemos decir que el mundo se te mueve como si anduvieras en una lancha en el mar. Versículo 35 dice, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Fíjate, ¿cuántos borrachos no han tomado vidas de personas porque van manejando en esa condición? Tienen un accidente y no es el primero, ni es el segundo. El sufrir todo tipo de pérdida no es lo suficiente para dejar de tomar. Vuelven a buscar el trago. Y quiero que entiendan esto. Necesito decir esto aquí ahorita. Esto es pecado. Esto es pecado. Y Pablo lo trata como pecado. No es una enfermedad, no es alcoholismo, no soy alcohólico, no, eres un borracho. Es lo que la palabra de Dios dice. Es borracheras. Es pecado. No es una enfermedad. Es pecado. Y fíjate, es de dejar ese estilo de vida atrás para nosotros como cristianos. Porque ahora estamos, ¿quién? Nos ha pedido, se nos ha dicho, se nos ha mandado, andad en el Espíritu. No en esa vida, no en esa vida. Dice, antes bien sed llenos del Espíritu. Pablo nos está dando un mandamiento una vez más aquí. Y no es exclusivo solo para cierta gente, es plural. Y en serlo es aplicable a todo creyente. Todo creyente, antes bien sed llenos del Espíritu es el mandamiento. Y lo podemos entender de esta manera. Manténganse llenos del Espíritu. Es decir, todos los días estar o mantenernos llenos del Espíritu. No que nosotros nos podemos llenar, pero podemos permitir que el Espíritu nos llene todos los días. ¿Por qué? Porque nos rendimos nuestra voluntad, buscamos a Dios en su palabra, doblo la rodilla, Señor, dame dirección. En sed llenos del Espíritu, todos los días. Y ahora en decir sed llenos, vemos el contraste aquí con el borracho, de estar bajo el control o la influencia del alcohol, en sed lleno, eso es en sed lleno del vino.
Y el creyente en ser lleno del Espíritu es bajo el control o la influencia de Él, del Espíritu Santo. Es lo que nos está queriendo hacer entender. Tenemos que estar bajo el control y la influencia no del alcohol, pero del Espíritu. Ese es ser llenos. Ahora, podemos entender que ser llenos no tiene que ver nada con cantidad o con el contenido. Llenar, llenura, llenos en la Biblia significa controlados por. Controlados por. Cuando alguien viene y te dice, ¿tienes el Espíritu? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque soy creyente, lo recibí. Soy controlado por el Espíritu, soy lleno del Espíritu Santo. No seas controlado por el vino, pero por el alcohol, cerveza. Es mejor ser controlado por el Espíritu Santo. O lo podemos entender, que el borracho pierde el control, es lo que pensaron cuando ellos recibieron el Espíritu Santo en el libro de Hechos por la primera vez. Hechos 2:13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Fíjate, en este contraste vemos que es el borracho el quien pierde control. El borracho pierde control, no el creyente que está lleno del Espíritu Santo. Ahora digo esto porque hay los que usan al Espíritu Santo como una excusa para decir, es que no me pude controlar, perdí control y no me pude detener y tuve que hablar en lenguas. Tuve que ladrar como perro o ser tumbado en el Espíritu. ¿Perdieron control? Vemos lo opuesto. Ser llenos es que el Espíritu tiene control de nosotros, ¿no? Somos controlados por. Pero el fruto del Espíritu Santo es, Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Templanza, fíjate, es el tener el poder de saber controlar nuestros deseos, buenos o malos. Es dominio propio, es control propio. Esto es uno de los frutos del Espíritu. Entonces, que pierdan control, no sé cuál espíritu está tomando control de tu vida, porque en realidad del Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu Santo es dominio propio, no el perder control, como los borrachos. Y es nuestra antigua naturaleza en la carne que nos emborrachábamos antes, pero no es en nuestra naturaleza nueva. Primera de Pedro 4:3, traducción en lenguaje actual, dice así: por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Fíjate, es lo que hacíamos antes de conocer a Cristo. Es lo que el incrédulo hace y sigue haciendo. Y nosotros ya cubrimos el ser llenos del Espíritu Santo, tanto el bautismo del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Efesios. Si no estaban aquí, pueden regresar en el internet. Ahí están todos los estudios, están las notas, para que le den un repaso en el capítulo 2 de Efesios. Pero fíjate, ya dije, cuando uno acepta a Jesús como su Salvador, es cuando en poner su confianza en Él como su Señor y Salvador, es en ese mero momento que uno es bautizado por el Espíritu Santo y es puesto en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13 dice así: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Bautizados por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Se refiere a ¿qué? A la colocación. Es que somos puestos en el cuerpo de Cristo.
la iglesia. En el momento que uno recibe a Cristo Jesús, es el momento de conversión. Entonces vemos que mucho pasa en ese acto de fe, de creer en Él. Mucho pasa en ese mero momento. Pero fíjate, tenemos que entender, los judíos fueron bautizados primero en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fueron judíos. Muchos quieren el bautismo de que estuvo. No, fue para los judíos en ese día. Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 2:1 nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y es en ese día que los judíos fueron bautizados. Serían 10 capítulos después, en tiempo, que el mismo Espíritu que vino sobre ellos, vino sobre los gentiles. Los gentiles fueron bautizados por primera vez en el cuerpo, en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10. Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso ahí. Hechos 11:15 al 16, fíjate, en hablando, aquí dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Tanto como cayó el Espíritu sobre los gentiles, cayó sobre nosotros en el principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, cuando Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Hablando del creyente. El creyente en ese momento es puesto en el cuerpo de Cristo. Y desde entonces, cada vez que un pecador confía en el Señor Jesús como su Salvador, se hace parte del mismo cuerpo por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que coloca a cada creyente en el cuerpo en donde Él quiere y nos da dones. No nada más nos pone donde Él nos quiere, pero nos da dones en la manera que nos quiere usar. Este es el bautismo del Espíritu, que el Espíritu Santo pone al creyente en el momento de conversión en el cuerpo que es la iglesia. No es hablando en lenguas, gritando, ladrando, cayéndote al suelo. Es ser puesto en el cuerpo. Es lo que es. Y dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. No importa. No importa tu país, tu cultura, tu posición en la sociedad, si eres esclavo o libre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. No solamente somos puestos en el cuerpo por el Espíritu Santo, pero se nos da el mismo espíritu que los judíos recibieron. Así que el cuerpo de Cristo es compuesto ¿de quién? De judíos y gentiles. Y aquel bautismo histórico que tomó lugar en el día de Pentecostés con los judíos y después con los gentiles, los creyentes fueron bautizados por el Espíritu y de ese modo se fue formando el cuerpo de Cristo. Ellos también fueron llenos del Espíritu. Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y fue esta llenura que les dio el poder necesario para ser testigos de Jesús. Aquel bautismo histórico nunca se ha vuelto a repetir. Les recuerdo que el libro de Hechos es un libro histórico. En lo que hace es cuenta la historia de lo que pasó. No es un libro de doctrina, es histórico. Y siempre tenemos que mantener eso en mente. Porque muchos quieren hacer doctrina de los eventos que pasaron. Y no es con ese propósito. Es para contar lo que pasó. Pero el bautismo, fíjate, se hace personal cuando el pecador reconoce que es pecador y confía en Jesús como su Salvador. Y el Espíritu entra en él o ella para hacerlo un miembro del cuerpo de Cristo. Ahora,
La llenura del Espíritu significa que mi cuerpo le pertenece a Cristo y me rindo a Él. El bautismo del Espíritu significa que yo le pertenezco al cuerpo de Cristo, hablando de mi posición en su cuerpo. Los apóstoles, tanto como los discípulos, experimentaron llenuras después del día de Pentecostés. Y eso pasa todo el tiempo. El Espíritu ya mora a mí, pero me lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque necesito cumplir algo. Porque el Espíritu me quiere usar, pero me tengo que rendir. Nosotros mismos podemos impedir, podemos apagar. Y hay muchos ejemplos de la llenura del Espíritu después del bautismo del Espíritu. El bautismo es ser puestos, la llenura es de día en día, de momento a momento. Es de vivir en victoria, ser llenos del Espíritu, hacer las cosas que impiden que el Espíritu fluya de nuestras vidas, hacer esas cosas a un lado. Fíjate, hay muchos ejemplos. Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y entró a un discurso. Porque en ese momento el Espíritu adentro de él quería hablar, caminando y ser lleno. Pudo hablar y hablar este discurso. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fue en ese momento que comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios, dando testimonio. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Fíjate, en la selección de los primeros diáconos. Y una de las cosas para calificarlos, fíjate, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. ¿Tienen buen testimonio? Primero. Segundo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿De qué? De limpiar mesas, de ser meseros. Y es lo que buscamos en personas que sirven a Cristo Jesús. Que tengan buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para que puedan hacer la obra de Dios. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Permas, a Nicolás, prosélito en Antioquía. Fíjate una vez más, lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Sed llenos del Espíritu Santo. Ya mora en mí. Amén. El momento que creí, fui bautizado, puesto en el cuerpo de Cristo, colocado por el Espíritu Santo. Amén. Y ahora podemos ser llenos. Es el mandamiento. Ser llenos. De este versículo podemos entender que hay creyentes que no se permiten estar llenos del Espíritu. Y esto es conocido como cristianos carnales. No como mi carnal hermano, no es así. Pero que ellos no viven en victoria, para poder entender. Porque no permiten ser llenos. No permiten que el Espíritu los llene. Y entonces, para poder entender, son controlados por su propia carne. Hasta puedo decir, controlados por el mundo y el diablo. ¿Por qué? Porque se están entregando a la carne en vez de estar entregándose al Espíritu. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo que creyentes? Fíjate lo que Pablo nos dice en Corintios, 1 Corintios 3:1-3. Fíjate lo que Pablo dice aquí. 1 Corintios 3:1-3.
Nos dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Fíjate, Pablo quería compartir verdades espirituales profundas, doctrina sana. ¿Y qué está diciendo? No pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjate, andan molestos unos con los otros, andan celosos. Ay, a él por qué, y ay, a mí no, y ay, ¿En serio? ¿Contiendas? ¿Disensiones? Son carnales. No están caminando, andando en el Espíritu. La carne todavía los está controlando, no han dominado, la carne no la han dejado, no están caminando en fe. Quiero compartir cosas más profundas con ustedes, pero no puedo. Les tengo que dar leche, les está diciendo. Porque se creen que son sabios, se creen que son... Recuerda que los corintios estaban peleando porque ellos se detenían de los dones. Y el más le ponía mucho énfasis, énfasis al hablar en lenguas. Pero te voy a decir aquí, no podemos ser llenos del Espíritu y vivir en la carne. Es imposible. Dios nos quiere dar una vida mejor. Pero el cristiano carnal pregunta, fíjate qué curioso, el cristiano carnal pregunta que si tiene la libertad de tomar, de fumar, de ir a los bailes, escuchar cierta música o cualquier actividad que él mismo está cuestionando. Ponte a pensar. No, pues la Biblia dice, no dice que no puedo tomar. Pero ¿qué testimonio estás dando? ¿Estás causando tropiezo en la vida de otro? Hay mucho que tenemos que considerar. Oh, yo sé, lo más importante en este caso eres tú. No estás poniendo a otros antes que a ti. Pero te quieres creer tan súper espiritual que tú mismo estás cuestionando que si puedes fumar, tomar, bailar, cierta música, actividad. Pregunto, ¿por qué lo están cuestionando? Quizás es tu conciencia o quizás el Espíritu Santo que ya está trayendo convicción sobre tu vida. Muchas veces yo creo que simplemente están buscando afirmar lo que ellos mismos desean hacer. Ya es tiempo de hacer. Ya es tiempo de hacer. Y yo sé que esta palabra te va a espantar. Compromiso. Es tiempo de hacer un compromiso. No conmigo, pero con Dios. Es tiempo. Compromiso de vivir una vida santa. Compromiso de vivir una vida de oración, de devoción, de hacer el compromiso, de venir a la iglesia los domingos y los miércoles. Pero no conmigo, con Dios. No, pero es que eso ya es entre ti y Dios. Es entre ti y Dios. Compromiso de hacer los estudios, de participar en las actividades, de ponerte a servir. Tantas actividades que se ofrecen para que uno pueda crecer, desarrollar su fe, crecer en el Señor.
Y te voy a decir, es cuando el Espíritu nos tiene a nosotros que nosotros podemos ser llenos de Él. Cuando Él nos tiene a nosotros. Me da lástima oír que los niños pregunten: mamá, pa, ¿vamos a ir a la iglesia hoy? Que nunca se haga una pregunta. Que ellos saben que esto es lo que hacemos, porque esto es lo que soy, porque soy un creyente en Cristo Jesús. Fíjate, Pablo nos dice que hay 3 evidencias que estamos llenos del Espíritu Santo. 3 evidencias. Gozosos, versículo 19. Gratitud, versículo 20. Y luego someteos, versículo 21. Gozosos, fíjate lo que dice el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjate, el gozo cristiano no es una emoción. La emoción me lleva a que me sienta un día así, un día así, otro día me siento aquí, arriba y abajo. No es superficial. Más bien el gozo cristiano es una experiencia mucho más profunda de saber que la suficiencia y confianza que tengo en Dios es mucho más que las circunstancias o los sufrimientos. Es lo que Pablo nos escribe en el libro de Filipenses, que el creyente puede estar gozoso a pesar de sus sufrimientos y dolores. Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Estoy contento en el Señor si tengo o no tengo, está diciendo. Porque yo sé quién es en mi vida. Salmos del Antiguo Testamento que habían puesto a música. Himnos, canciones de alabanza que le dan gloria y honra al Señor. Cánticos espirituales, canciones que fueron inspiradas, ocasionadas por el Espíritu Santo. Enseñaban verdades espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los cristianos, fíjate, somos felices. Estamos llenos de alabanza y adoración del Señor. Cuando te pones a comparar a las religiones con el cristianismo, vemos que las religiones no están basadas en esto. ¿Por qué? Porque en su religión o con su Dios no hay paz en su corazón. Lo que nosotros tenemos, una paz. El gozo del Señor, fíjate, está en los creyentes que están llenos del Espíritu y nos podemos gozar juntos. Estamos felices en estar juntos, unidos en el Señor, fíjate, adorando, alabándolo. Vemos que el gozo se encuentra en la condición del corazón y el gozo es con otros y el Señor. ¿Por qué? Porque la condición de mi corazón, ¿cómo está esa condición? Gratitud, versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gratitud es dando gracias a Dios por todo. Al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es dándole gracias a Dios porque está en control de toda situación. No es dándole gracias porque hay guerras o pleitos o homicida, pero porque Él es Dios y Él está en control. No ha perdido control. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjate, ahí está su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Dad gracias a todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros
en Cristo Jesús. Para poder cumplir y siempre dar gracias por todo, verdaderamente necesitamos andar en el Espíritu. No podríamos cumplir y obedecer en nuestras propias fuerzas. Es más, nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Pero recuerden que Pablo se podía gozar estando en la cárcel, siendo prisionero. Es más, escribió varias cartas y daba gracias y se gozaba estando en esa situación. Filipenses 1:3-4 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Fíjate, no se está enfocando en sí mismo. Ay, pobre yo, ya me duele el tobillo, ya estas cadenas, no, ya está frío, no se está quejando, dando gracias siempre. ¿De qué? Recordándose de las iglesias que había, acordándose de sus hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y no nomás en ese tiempo, pero fíjate, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Gloria a Dios que ustedes conocen a Cristo Jesús. Gloria a Dios que nos veremos en la presencia de Dios. Gloria a Dios que pueden tener victoria en esta vida. Gloria, fíjate, gozosos, gratitud, que hemos podido compartir el Evangelio y personas vienen y aceptan a Cristo. Si estamos pasando por tiempos difíciles, es en ese momento que tenemos que darle gracias a Dios. Y muchos dicen, ¿qué? ¿Cómo? Pero es para evitar que nuestros corazones se vayan a llenar de queja y ansiedad. Porque es lo que pasa. Estás pasando por cosas muy difíciles. Ay, comenzamos a patear el bote. Pobre yo, ay, ¿yo por qué? Y esto y quejar y quejar. Y luego viene la ansiedad. Y uno ya ni puede ni respirar porque anda bien ansioso. Es cuando comenzamos a quejarnos que permitimos, o más bien le damos esa entrada al diablo. No que nos puede poseer, pero le damos esa entrada a nuestras vidas. Pero es solo en el agradecimiento que el Espíritu Santo nos permite tener victoria sobre el diablo. Increíble. Me recuerda de un dicho. El hogar es el lugar donde mejor nos tratan y donde más nos quejamos. Yo digo, hay que darle gracias a Dios por todo y en toda situación que estamos pasando. Amén. Someteos. Ya terminamos, pero este es el versículo 21, para lo que está por venir. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Sumisión, fíjate, viene de un término militar. En el griego quiere decir caer en propia orden, arreglar las divisiones de tropa en forma militar bajo el mando de un líder. Es caer en propia orden. Hay veces el hogar está fuera de orden porque no hay sumisión. El varón no se está sometiendo al padre, a Dios. La esposa no se está sometiendo a esposo o a Dios. Sus hijos no se están sometiendo a sus padres. El hogar está fuera de orden. Y es lo que sumisión, una vez más, es caer en propia orden. En el no uso militar, que era una actividad voluntaria de ceder, cooperar, asumir la responsabilidad y llevar una carga. El pastor Moody dijo así: la medida de un hombre no es cuántos siervos tiene, sino cuántos hombres sirve. Vamos a entrar en una sección nueva aquí con este versículo, el versículo 21. Pablo comenzó con la amonestación de que cada uno se someta uno al otro. Y es en someternos uno a los otros en el temor de Dios que verdaderamente demuestra que estamos llenos del Espíritu. Que me puedo someter bajo liderazgo, bajo
mi pastor, bajo mi jefe en el trabajo, me puedo someter. Es el Espíritu Santo, fíjate, que nos va a capacitar para someternos. Y veremos esto en más profundidad en las próximas semanas. Pero fíjate aquí, las señales de la vida llena del Espíritu son gozo, gratitud, obediencia. Es someternos. Colosenses 3:15 al 17 dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Increíble. En esos versículos, y tomen la nota, Colosenses 3:15 al 17, ahí lo trae todo junto, lo demuestra. Y podemos ver nosotros que cuando los creyentes estamos llenos de la palabra de Dios, demostramos estas mismas características que vimos aquí en Efesios. Es un contraste. Aquí es así que en estar llenos de la palabra de Dios, una vez más tendremos las mismas características. Entonces quiere decir que si estamos llenos del Espíritu Santo, somos controlados por la palabra de Dios. Somos controlados por el Espíritu Santo. Obran juntos la palabra de Dios y el Espíritu Santo para permitirnos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es la aplicación aquí? 4 puntos de aplicación. Primero, tenemos que andar en el Espíritu. Esto solo es posible si uno es obediente al mandamiento de sed llenos del Espíritu. Sed llenos. 2, si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a demostrar gozo, gratitud y vamos a ser obedientes. 3, en ser llenos del Espíritu, nos vamos a someter uno al otro en el temor de Dios. 4, ser llenos del Espíritu Santo quiere decir que somos controlados por la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios en lo que nos enfocamos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda. Vamos a desarrollar, crecer, madurar y poder caminar en victoria. Porque el Espíritu va a usar la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón, para poder guiarnos, dirigirnos. Amén.